¿Listo? Estamos grabando, hermanos. Entonces, ahora, qué macana, van a disculpar. Realmente. Listo, hermanos. Entonces, seguimos. Estamos grabando. Y ahora, para todos los que recién están entrando, hemos dicho que Dios está buscando varones conforme a su corazón, ¿no? Pero ¿qué clase de hombre o de mujer es este, no? Este es un hombre que piense como Dios piensa, que sienta como Dios siente, que responda como Dios responde. Un hombre que tenga el corazón de Cristo, hermanos, eso es fundamental. Si ustedes han visto 1 Samuel 13:14, ¿se acuerdan, no, de la historia que el profeta estaba buscando a un rey? Y le dice, a ver, traiga a sus hijos, ¿no? Le dice, y les trae primero al mayor, bien fornido, peleaba bien, no, dice. Y hermanos, a toditos los hermanos, ¿no? Y dice, ¿no tiene un hijo más usted? Sí tengo un hijo, pero está pasteando, ¿no? Ahí está con las ovejitas, llámelo. Entonces, desde ahí, hermano, le cogió ya a David, ¿no? Entonces, él realmente fue el escogido de Dios. ¿Y ustedes saben cuántas veces le ha ungido Dios a David? ¿Quién sabe? Para ser rey se ungía una sola vez y listo, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuántas veces le ha ungido a David para que sea rey? Una. No. 3 veces, hermanos. No vamos a tardar tiempo. Si ustedes vean la Biblia, es increíble. Así de hecho, nomás en la primera, la visita es una. Después, ¿qué se llama? La segunda para confirmarle. Y la tercera, ya digamos, delante de su pueblo, hermanos, ¿no? Entonces, igual a usted, a cada uno de ustedes, a Hugo, a Alicia, a Ever, a David, casi digo que había estado con David, a la Betsabé, ha escogido Dios. Nos ha escogido Dios, eso ya tienen que tener por seguro, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer lo que Dios dice, que tenga un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más, hermanos? Hay un pasaje en la Biblia que dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso está en Proverbios 29:18, ¿no? Ahora, en inglés, hermanos, me gusta la traducción de King James, me gusta más porque es más fiel a la este. En inglés, ¿saben qué dice? There is no vision, the people perish. Y ahí dice, cuando no hay visión, la gente, esa visión, hermanos, es en hebreo chazón, la palabra chazón, ¿no? ¿Qué es? Un sueño, una revelación, una visión, hermanos, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre una visión, tenemos que saber dónde estamos yendo nosotros. Ahora, me gustaría que todos repitamos esto, hermanos, todos a la voz de 3, ¿está bien? 2, 3. Inspiración sin organización produce frustración. A ver, una vez más, hermanos. 2, 3. Inspiración sin organización produce frustración. Entonces, hermanos, para todo, y Hugo sabe aquí que hace negocios, etcétera, etcétera, todos también, bueno, que estamos en negocios, sabemos que tenemos que planificar, hermanos. La cosa nomás, no podemos decir, el Señor me va a inspirar a mí y voy a hacer las cosas. No es así. Entonces, en 1 Corintios, que los bautistas siempre usamos, hermanos, dice, hágase todo decentemente y con orden, hermanos, ¿no? Es por eso que algunos dicen, no, la organización es del diablo. A mí me han dicho, hermanos. ¿Saben qué? Uno se me ha acercado, uno pentecostal me ha dicho, ustedes los bautistas, se preocupan en reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso es del diablo, hermano, me ha dicho.
Yo le he dicho, ¿y por qué? No, porque no dejan fluir al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo le he dicho, hermano, ¿sabe qué? En 1 Corintios 14:40 dice, hay que hacer todo decentemente y con orden, porque Dios, hermanos, es un Dios de orden. Cuando Dios ha creado, hermanos, ha agarrado y ha dicho, ¡plin! ¿Así? No ve. Por días ha creado Dios, hermanos. El primer día, el segundo día, el tercer, hasta el séptimo día, ¿no? Y un día de esos ha dicho que descansemos. Cuando quieran participar, hermanos, simplemente pueden participar e interrumpir. Yo no me enojo, hermanos, de eso. Entonces, Vamos, también. Dios, hermanos, es un Dios de organización, que nadie les diga eso, como a mí me han dicho, ¿no? Me ha querido sacar así de la... Pero yo con calma le he dicho, hermano, no, todo hay que hacerlo con orden, hermanos, decentemente, como dice el Señor, ¿no? Bueno, seguimos, hermanos. Liturgia, entonces. Seguimos la introducción. Entonces, la liturgia, hermanos, nos ayuda a ser ordenados en la adoración a nuestro Dios, ¿no? Nosotros, hermanos, no sé si ustedes saben, hemos tenido un problema porque un hermanito ha dicho, el hermano tantos dirige de una forma, el otro hermano dirige de la otra forma. Así es que tenemos que ver cómo todos tienen que dirigir de una forma así. Bueno, y el mensaje tiene que estar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, a eso, hermanos, es liturgia, ¿no es cierto? Y esta es una herramienta más, hermanos, ¿no? Depende de nosotros cómo lo usemos. Gracias a Dios, todos ustedes son directores aquí. Nadie realmente se ha salido de lo que hemos decidido, ¿no? Porque en el futuro vamos a ver que en reunión de iglesias, hermanos, se ha aprobado eso, nuestra liturgia que tenemos nosotros. Después, ¿qué tenemos? Una cosita. Sí, dime. Entiendo que la liturgia es el orden que seguimos para que se lleve a cabo el culto, ¿verdad? Tenemos una oración, cántico, etc. Ajá. Forma de dirección no es liturgia. Sí, yo me he rayado. Sí. No son diferentes. Sí, o sea, sí, disculpe. Allá, solo eso. Sí, yo me ahí. Bueno, la definición, justamente lo que dice liturgia, viene del griego leiturgia, ¿no? Leitourgia. ¿Y qué es eso, hermanos? Es una palabra compuesta que originalmente significaba un deber público, ¿no? Era un servicio al Estado realizado por un ciudadano. Y de esto se darán cuenta, leitos, ¿no ve? Qué lindo es viajar en el leito de la flota Bolívar. ¿Eso qué quiere decir? Nada más, hermano, quiere decir gente o público. Nada más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oye, me he dado cuenta que no está Fabián. ¿Qué ha pasado? Estoy acá. Ya. Presente. Ya está bien. Entonces, leitos, hermano, dos palabras, ¿no? Liturgia viene de leitos y el otro de ergo, de hacer. Esto es ergonómico, decimos, ¿no ve? Es una forma en que se debe hacer. Por lo tanto, hermanos, ¿qué sería? La liturgia es un deber público que hace un hombre, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, en Atenas, hermanos, la liturgia era el servicio público realizado por ciudadanos ricos que gastaban su propio dinero, hermanos. Había uno que se llama el gimnasiarx, que dirigían el gimnasio. Otros, el choregus, que pagaban a los cantores del coro en el teatro. Y el gestiator, daban banquetes a sus tribus. El significado de liturgia, hermanos, se ha extendido para cubrir cualquier clase ahora de servicio público, ¿no? Estamos hablando. En la Septuaginta, hermanos, ¿no? Ustedes saben ¿qué es la Septuaginta? ¿Saben, no? ¿O no? Sí. A ver, ¿alguien? ¿Qué es la Septuaginta, hermanos? A ver, examencito.
¿Verdad? ¿Qué quiere decir septua? 7. Sí, pero como es quinta aquí, son 70, hermanos. ¿Saben que en esos tiempos querían que la traducción de la Biblia sea realmente lo más increíble, perfecta posible? Han estado 70 sabios y han empezado a traducir la Biblia, hermanos, ¿no? Esa es la Septuaginta. ¿Verdad? Es un tipo de traducción de Biblia interesante, hermanos, ¿no? Entonces, justamente ahí en la Septuaginta han puesto ese verbo liturgeo, ¿no es cierto? Vamos, por tanto, tiene un sentido religioso de la función de los sacerdotes en el servicio ritual del templo, hermanos, ¿no? Ahora, hemos hablado del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este significado religioso también, hermanos, se establece, ¿no? En Lucas, cuando 1:23, dice que Zacarías se fue a su casa cuando terminó los días de su liturgia. ¿Qué quiere decir eso? Que Zacarías ya se fue cuando terminó todo lo que tenía que hacer en el templo, ¿no? En el orden que él tenía. En Hebreos 8:6 también, el sumo sacerdote de la nueva ley habla como un tanto, hay que tener un tanto mejor liturgia, dice. Entonces, no hay una liturgia, hermanos, digamos que así debe ser y se acabó, ¿no? Nosotros debemos hacer la liturgia. Entonces, en la liturgia cristiana, hermanos, su uso significaba un servicio público oficial de la iglesia, ¿no? El origen de la liturgia, hermanos. Jesucristo en la última cena, ¿se acuerdan? Habla de eso. Luego Pablo también habla de la liturgia. Nos indica cómo debemos tomar la cena, ¿no? Cuando el pastor va él agarra y lee. Él puede leer de 1 Corintios 11 o puede leer de los evangelios, ¿no? Cómo Jesucristo ha hecho la cena del Señor, ¿no? Ahí exactamente te indica cómo es. Al principio de la historia de la iglesia, hermanos, no había liturgia uniforme. Cada obispo, cada pastor, etcétera, celebraba su servicio de acuerdo a su decisión, ¿no? Cuando la iglesia se organiza, ya empieza a haber liturgia uniforme, hermanos, ¿no? Es aquí como, por ejemplo, yo les estoy poniendo ejemplitos nomás aquí para que se den cuenta. No lo vamos a estudiar, pero hay la liturgia del siglo III. ¿Qué empieza? Dice, empieza con lecciones. Después hay el sermón del obispo. Imagínense, en el segundo punto ya está el sermón. Después hay oraciones para todo el pueblo. El ósculo santo, ¿no? El beso de la paz. El quinto, ofrecimiento del pan y vino y agua traídos por los diáconos. El 6, oración de acción de gracias por el obispo. 7, consagración, palabras de institución. 8, intercesión por el pueblo. 9, el pueblo termina la oración con amén y una comunión que era entre los hermanos. Eso es este es de Calvino, hermanos, en 1542. Asamblea, oración inicial, confesión de pecado, los 10 mandamientos lo cantaban ahí, hermanos, debe ser lindo eso. Salmo también cantado tenía que ser, la palabra de Dios, colección para la iluminación, eso habría que ver qué era, ¿no? Lección y sermón, oración e intercesión, el credo de los apóstoles también lo cantaban, comida, la cena del Señor, oración de acción de gracias, salmo cantado o canción de Simeón cantado, ¿no? Y al final les enviaba. Ofrenda para los pobres y bendición. Esto, hermanos, nosotros, como ya les he dicho antes, en reunión de iglesia se ha aprobado la liturgia en nuestra iglesia, obviamente, ¿no? ¿Y cómo hemos decidido hacerlo esto, hermanos, no? Primero es la oración de confesión, que todos lo hacemos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, todos ustedes lo hacen. Y la gente, bueno, obviamente pide perdón por sus pecados,
le agradece a Dios por estar vivo y todas esas cosas, es la oración de confesión, ¿no? Normalmente, hermanos, después de eso debe haber un canto lento, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera hay que decir qué viene después, ¿no? Porque cuando veamos en unos talleres, hermanos, hay que ver y que todo fluya, ¿no? Si me han visto a mí dirigir, no le llamo al pastor, no llamo a nadie. Yo cuando les entrego las hojitas para que se llama token, etc., cada uno sabe. Cuando el pastor está cantando ya ahí abajo, así le hago una orden, una señal para que suba ya de una vez también, ¿no? Todo tiene que realizarse y no hacer, hermanos, porque a mí me han enseñado que cuando dirigimos no tenemos que hacer como oración, ¿no? Primero, palabras del este. Segundo, oración. Tercero, himno nacional, orden general, todas esas cosas. Eso, ¿no? Entonces, está orando la gente ahí todavía y ya podemos cantar el cántico de ritmo lento y se engancha, ¿no?, a la congregación. En el tercer punto, hermanos, lo que tenemos que hacer es, normalmente a casi a todos ustedes les he visto, ustedes oran ahí, ¿no? En el tercero. Pero yo no he dicho, no digo, cuidado que diga, don Ramiro nos ha dicho que está mal, no. Si hay otra gente que puede orar, está bien, ¿no? Hay que dar para otra gente la oración congregacional. Después, lectura bíblica del llamado a la alabanza, eso, ¿no? Decir, alabad los siervos del Señor, todos los siervos le alaben, canten al Señor, etcétera, etcétera. Eso es. No es que se llama la lectura del pastor, nada de eso, ¿no? Entonces se tiene la lectura y normalmente a veces 2 o 3 alabanzas de ritmo rápido, hermanos, ¿no? Que la gente se un poco, que ha estado, digamos, en confesión, ha tenido una canción lenta y después ya empieza a alegrarse en unas 2 o 3 canciones, ¿no? Ahí. En días, hermanos, dice, de la Cena del Señor, es recomendable solamente 2 puntos. Se acabó, ¿no? Es que hay que cortar. En el 5, hermanos, hay que dar la bienvenida, ¿no? Fluidas también. No hay que... No me gusta a mí, pero bueno, depende de ustedes. El pastor ya debería estar ahí directamente y decir, levántense, vamos a cantar. O, como hace el pastor, no les invita de dónde son ustedes, digan, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ser fluida la cosa, hermanos, ¿no es cierto? Y por eso justamente se da solamente la bienvenida. Antes, hermanos, ¿saben qué? Habían los anuncios ahí. Entonces, vos estabas en un momento de adoración al Señor, cuando vamos a cocinar, va a haber papas, vamos a hacer, hermanos, ya se destruía, digamos, todo lo que estás guiando a la gente a la adoración al Señor. Por eso hemos dicho, los anuncios lo hemos llevado hacia atrás, hermano. Todo lo que hemos hecho tiene, ¿qué se llama? Una razón de ser, ¿no? Un objetivo, claro. Sí. El 6. Una preguntita. Dime. Antes de pasar, en el tema de cuando es la Cena del Señor, o sea, entiendo que hay 2 alabanzas cuando es la ¿no es preferible que antes de la Cena del Señor sea una alabanza un poco más lenta? Sí, eso sería bueno porque, ¿qué se llama? Estás entrando a un tiempo de comunión. Sí, sería bien eso, sí, es mejor. Hay que ver eso también, tiene toda la razón. Después, hermanos, tenemos la oración. Sí. En todos los servicios, siempre antes del mensaje o antes de la cena, siempre se ha tratado de poner algo más, que tenga más honor, más tranquilo, ¿no? Exacto. Para momentos especiales. Sí, hermanita. Porque eso depende del director también. Y buenas recomendaciones también para ahora, ¿no? Sí, no, eso es bueno, hermanos, porque, como hemos dicho, estamos entrando a un momento realmente distinto, ¿no es cierto? De comunión con el Señor y es bueno lo que dicen ustedes, hermanos.
Aquí, yo decía por lo que dice aquí, alabanzas de ritmo más rápido. No, claro, eso es normalmente si es que no hubiera hermana, ¿qué se llama? La del Señor. Claro. Si es que no hay en la cena del Señor, le pones 2 o 3 alabanzas rápidas y entras directamente a la bienvenida, que también la bienvenida es rápida. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces no hay choque. ¿No ve? Eso es bueno. Solo en el caso de la cena del Señor. Ya, En el gracias. caso de la cena del Señor hay que modificar eso. Entonces, después es la oración pastoral también de apoyo a los hermanos, ¿no? El pastor hay que decirle que ore, etcétera. Y bueno, yo me hago a un ladito nomás y al pastor le doy, ¿no? Para que no otra vuelta sea como una hora cívica, ¿no? Es cierto que decimos. Después, hermanos, hay la lectura bíblica, ¿no? De la prédica. Esto sí es de la prédica lo que está en nuestros boletines. Más bien, gracias a Dios, nosotros ya somos ordenaditos y lo que va a estar predicando el pastor lo pone ahí arribita. Entonces, ya ni siquiera ves, tenés que preguntar, pero cuidado, hermanos, ha ocurrido eso. Hemos invitado a gente y no hemos tenido, ¿qué se llama? Por lo menos de preguntarles cuál iba a ser su, ¿qué se llama? Su pasaje bíblico. Y a veces no se ha orado, hermano. Diré, no se ha leído, ¿no? Es bueno leer con los hermanos, es bueno que el hermanito saque su, que se llama su Biblia o que sea su celular, pero que lea la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Es muy bueno que lo haga eso. Y si hay algunos visitantes, etcétera, usted, como es el director, tiene que acercarse y decir, hermanito, como usted es visitante, no está su mensaje ahí, entonces puede decirme, por favor, cuál es lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el pasaje bíblico? Entonces, él te dice y listo. Y te subes ahí y empiezas, ¿no? Eso he visto algunas veces, hermanos, que no hemos podido hacer y bueno, se nos ha pasado, no ha habido oración o alguien ha dicho, bueno, leeremos Juan 3:16 una vez, yo me acuerdo de eso. Bueno, después, hermanos, de la lectura bíblica, viene un cántico o un himno opcional antes de la prédica, ¿no es cierto? Después, uy, ¿qué pasó? No hay mi prédica. Estaba abajo. Mensaje el 10, creo. Uy, esto está mal, ¿no? Está al revés, como Sí, era antes. Sí, no, yo me he rayado, hermano, van a disculpar. Seguramente ha abierto uno antiguo, como decía el ¿no? Nosotros, después de la canción, en el 9 sería el mensaje, ¿no es cierto? En el 9 es el mensaje, hermano. Luego, en el 10 están los diezmos y después. Porque obviamente también cuando al principio hacíamos la bienvenida, los anuncios y las ofrendas, hermanos, se distorsionaba la alabanza, todo, y era como de nuevo llevarlos a alabar a Dios y todo eso. Discúlpeme, aquí yo he debido agarrar una cosa antigua. Pero es el mensaje antes y después los diezmos, ¿no? Y después el himno que el pastor o la prédica que alguien les indica, ¿no? Después del mensaje. Al final los anuncios y después la bendición, hermano, ¿no? Cuando hay la cena del Señor, es llamado a la cena del Señor, un cántico del pan, un cántico del vino y uno de cierre del Señor, ¿no? Eso es. No sé si hay alguna consulta. Van a disculpar ahí, me debía dar el pendrive uno antiguo ahí. No sé si les he mandado el que les he mandado viene así. ¿Seguimos, no, hermanos? Sí. Aquí tengo una puntualización, hermano. ¿Tiene? Mira, en esta parte, justamente ya, digamos, en un culto normal, que no, bueno, en todo caso, la parte final, después del mensaje, viene diezmos y ofrendas y viene himno. Sí. ¿Sabe qué pasa? Por ejemplo, lo que se estaba haciendo últimamente ha sido, no, creo que desde más antes, cuando estaba Gustavo, creo que se un poco más distinto. Yeah. Después del mensaje vienen los diezmos y las ofrendas, pero lo que se está haciendo es cantar el himno. Y parece mientras que se recoge la ofrenda.
el diezmos y ofrendas tiene que tener otra canción, otra alabanza. Ahí como que se ha empezado, no sé si es por querer acortar o por la premura del tiempo, estamos teniendo esa situación medio que no cuadra, porque están dando los hermanos ofrendas y diezmos, pero están sentados. Pero no sabemos si después se para o canta o no canta. Entonces, no sé si, digamos, es esta. Después del mensaje viene el himno, ¿no ve? El himno. Después de eso viniese ofrendas y diezmos y obviamente una alabanza acorde, digamos, a diezmos y ofrendas. Solamente esa puntualización, ¿cómo podríamos hacer? ¿O se hace muy largo o cómo está pasando? Yo he tenido un poquito ese conflicto, digamos, en algunas oportunidades, ¿no? Sí, a veces se ha hecho así y algunos realmente, como dice Hugo, hacían así, ¿no es cierto? El problema era el tiempo, hermano, o sea, se alargaba demasiado, pero se puede, ¿no? Hacer como dice, o sea, después, digamos, del mensaje, llamamos a diezmo y habría que tener una canción de realmente diezmos, ¿no? Eso tendría que ser, sí. Y Sí, después, hermano Ramiro, himno, yo también me acuerdo anteriormente, primero se escogía una alabanza para el recojo de ofrendas y luego venía el himno final. Pero claro, me acuerdo que eso era ermita cuando en era una, el diezmo, sí, ¿no? en una reunión creo que daron eso, ¿no, hermano Ramiro? No, Que por el tiempo, pero no me acuerdo si eso se ha llevado a iglesia, pero se cambió. Pero me avisaron a mí que ya no se va a tomar en cuenta el himno del recojo, sino que es directamente con el último himno. hermana, cuando era antes Ah, digamos, los diezmos, siempre se cantaba un cántico, siempre. Y ese sí. cántico, pero ahora, claro, Adecuado a como los está haciendo, diezmos y ofrendas. sí, ¿qué se hace ahora? Digamos, lo que se hace ahora se llama al que va a orar, ¿no ve? Ora la persona y Exacto. nosotros cantamos el himno. Pero eso, como dice el hermano Hugo, muchos de ustedes no hacen parar, están están cantando sentados. Tal vez habría que hacer eso. Y tal vez en algunas reuniones ever habría que hablar eso, ¿no? De una vez definir bien. Sí. Lo que se trata aquí es de mejorar, ¿no? No siempre Exacto, que se exacto, hace y sí. se hacía así y todo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, puede ser, después del mensaje, viene a recoger o puede ser La hasta el ofrenda. himno. El himno puede ser y después recoger la ofrenda con una canción de ofrenda, ¿no? Exacto, sí. Dos, o sea, estaríamos cantando un himno, o sea, entiendo que no se está definiendo nada, pero después del mensaje se cantaría el himno acorde al mensaje y para Exacto, recoger la ofrenda un cántico acorde a lo exacto. Eso es lo Sí, que yo estoy perdón. escuchando de que ustedes den, pero tendríamos que ponernos de acuerdo toditos nosotros y hablar con el pastor así, porque hay hermanitos, hermanos que se me acercan y me dicen, hermano, aquí está, mira, aquí está tu orden y no estás cantando como dice aquí. En la cena, por ejemplo, si no le pones, mira, himno aquí, ustedes han cantado canciones de cena del Señor. Entonces hay hermanitos así, ¿no? Y hay hermanitos que siempre van también a la reunión de iglesia, eso no se definía en iglesia, ¿no? Entonces lo mejor es agarrar, si nosotros estamos de acuerdo aquí, todos los que estamos dirigiendo, entonces si estamos de acuerdo, le podemos hablar al pastor y decir, pastor, eso es lo que vamos a hacer, ¿no ve? Y me parece bien a mí porque después del mensaje tiene que haber siempre un himno de apoyo al mensaje, ¿no? Amén, exacto. Sí, sí, Sí. sí. Y después Perdón, hermano Ramiro. tiene que ser la ofrenda. Bueno, yo creo que esto se ha debido ya, no sé, tal vez concretar, se ha debido hablar en alguna reunión del por qué solo se va a cantar el himno. Habría que ver la raíz de todo esto y ver en realidad, porque todo tiene su propósito, ¿no? Entonces, habría que ver eso y hablar con el pastor. Y no adelantarnos tal vez a algunas decisiones que tal vez estamos queriendo tomar en cuanto a este tema
Pero lo veremos eso y vamos a, y si es que es esa así, digamos, lo que podemos hacer, implementar, de poder tomar unas canciones, aumentar una canción para la ofrenda, no estaría mal tampoco, claro, pero sí, habría que ver y hablar con el pastor, ¿no? Hablar con nuestros pastores y nuestros líderes y ver bueno, el fondo, la raíz de todo esto, del por qué ha surgido así el cambio, porque yo me acuerdo que sí, se cantaba antes, ¿no? Como dicen los hermanos, pero veremos eso, hermano, y vamos a tomar algunas decisiones que tal vez ya van a haber algunos cambios, ¿no? Pero bueno, esta no es la ocasión, pero sí es la sugerencia, ¿no? Además, yo he estado Una en la cosita, iglesia, digamos, y no me ha echado ninguna reunión, etcétera. Se ha decidido así, sí, solamente por el tiempo, ¿no? Pero yo creo que viéndolo más correcto debería ser como Es perfectible, ¿no? habría que plantearlo a reunión de iglesia porque yo recuerdo que algunas veces en reunión de iglesia se habló, ¿no? De la liturgia, de que ya está aprobada la liturgia, sí. que esa es la manera. Entonces, si es que vamos a modificarlo, tendríamos que llevarlo a iglesia, ¿no? Y a ver qué dicen, porque como dice Ramiro, se quedó en acortar algunas cosas precisamente por el tiempo, ¿no? Que había muchas quejas que decían que si el mensaje es muy largo, entonces tienen que acortar las alabanzas al final, no pueden ser dos, que sea solamente una. Eso fue lo que se habló en una reunión. Mire, la palabra, mire, no, es que no hay nada que hacer, mire, está implícito, mis hermanos, la alabanza, es decir, si, a ver, como alguien dijo, es decir, después del mensaje viene un cántico, un himno, obviamente apoyando el mensaje, está bien, todos debemos cantar ello. Luego viene las ofrendas y los diezmos, no es pues con el himno. No. Está implícito, no hay nada que debatir, simplemente puntualizar, informar. Claro, Esa pero es mi Eso fue. somos iglesia bautista, pues. Pero Iglesia la iglesia es bautista. la que autoriza eso, hermano. Tendríamos que plantearlo a iglesia, dar las Sí, sí, lo razones. vamos a plantear a la iglesia. Tal vez nuestro diácono puede hablar con el pastor, así, para seguir. Sí, está bien, está bien. Ayer y hemos puesto, así que le parece, pastor. Y si está de acuerdo al pastor, directamente lo llevamos a reunión de iglesia, ¿no? Eso también, claro, el mismo Eber puede ya plantearlo en la reunión Sí, de diácono. reunión de iglesia. De diáconos Sí, de la hermano. iglesia. Se va a hacer, me parece bien. Esto, por ejemplo, se ha sacado una cosa linda, por ejemplo, ¿no? De este taller. Bien, sí. Sí, está bien. Miremos, Sí, hermanos. bien, hermano. No, y sugiero que podamos continuar, ¿no? Con el taller. Sí, y al final las conclusiones, hermanos, ¿no? Ya estamos terminando, ya nos van a cortar también. La liturgia, hermanos, entonces nos ayuda a organizarnos mejor en los cultos de nuestra iglesia, ¿no? Yo me había equivocado. Cada director tiene que seguir tal como la iglesia ha definido, así. Entonces, más bien, gracias a Dios, lo hacemos eso. Después, no existe una liturgia única ahorita, por ejemplo, de eso estamos hablando. Podemos cambiar. Lo llevamos a diácono, se lleva a la iglesia lo aprueba, listo, hermano. ¿Lo ve? Entonces, se ha mejorado. En el transcurso de la historia, hermanos, como han visto ustedes, yo he puesto 2 nomás. Si ustedes entran al internet, hay cualquier cantidad de hermanos de liturgias en todo, en el siglo II, III, VII, hasta al principio había lavamiento de pies, hermanos, ¿no? Esas liturgias, ¿no? Entonces, Bien, los diáconos. tenemos una liturgia aprobada en reunión de iglesia, usémosla y podemos cambiar también. Nada está escrito en piedra, hermanos, ¿no? Entonces, que Dios nos dé sabiduría para servirle en su grey. Y pues, realmente ha sido un placer. Que Dios les bendiga mucho, hermano. Amén, está bien. Qué lindo. Amén. ¿Hay Gracias. alguna consulta, alguna cosa, hermanos? Si no, Solo otra puntualización, hermanos. sí. Esta parte, por ejemplo, cuando se está alabando, por ejemplo, digamos un cántico, y en la parte de la primera estrofa están sentaditas, luego se hacía levantar, me acuerdo. Creo que hay un poquito, ya no es uniforme.